¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me quito la mascarilla. Es un placer volver a estar con vosotros esta mañana y sin más preámbulos me gustaría empezar con una pequeña ilustración. No sé si puedes poner la primera foto, no sé si se va a ver bien, pero espero que sí. No sé cuántos de aquí sois aficionados a la alfarería. ¿No sabéis, os acordáis que en los 90 había, y en los 80 y en los 90 había un juego que se llamaba Alfanova, de esto que a los niños les regalaban un torno con pilas, ¿no os acordáis de eso? Yo no lo he tenido ni soy aficionado a la alfarería. Pero era por casualidad, ¿no? Por si a alguno de vosotros os gustaba la alfarería. ¿A alguno os suena el concepto del kintsugi? ¿Os suena el kintsugi? Bueno, pues veréis, el kintsugi es un arte japonés trascendental del siglo XV y que allá por el 1450 un señor feudal, lo que los japoneses llaman los shogun, que eran personas que estaban a cargo de pueblos y que eran como los responsables en frente del emperador, este hombre tenía unas tazas favoritas para la ceremonia del té y dos de ellas se le rompieron. Entonces las manda a China para que sean reparadas y cuando se las devuelven, ya sabéis cómo son los orientales, con la perfección, especialmente los japoneses, ¿no? Con la perfección, cuando se las devuelven, la reparación que habían hecho en China no les satisface porque la habían arreglado con una grapa metálica y aquella, sobre todo las mujeres que tenéis esa porcelana china, imaginaros una taza de café con una grapa, estéticamente era horrible. Y este señor no quedó nada contento con la reparación y porque estéticamente era feo, se quedaba tosca, la porcelana japonesa tan exquisita, hecha con tanto cariño, con tanta dedicación. De repente él dice, mira, lo voy a mandar a unos artesanos japoneses y que la vuelvan a arreglar. Y resulta de que ahí nació un arte que se llama el kintsugi. Como veis, el kintsugi es un arte de reparación. Kintsugi en japonés significa carpintería de oro, porque lo que hace es que la pieza se pega con una resina que tiene polvo de oro o de plata o de platino. Entonces, no solamente estéticamente queda mucho más bonito, sino que hay piezas milenarias del siglo XIV, del siglo XV, que tienen más valor, las que son reparadas, que incluso una que no ha sido reparada nunca. Vosotros pensaréis, ¿y por qué nos estás contando este rollo? Muy bien. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? El kintsugi se ha vuelto en los últimos años una filosofía de vida. Una filosofía de vida que tiene que ver con la resiliencia. ¿Algunos de vosotros conocéis esta palabra, resiliencia, que a veces es difícil de pronunciar? Pues el concepto que da es que tus cicatrices, tus roturas, cuentan una historia de superación. Tengo un amigo que está pasando por un proceso complicado y él me contó y me dijo, mira, hay algo que mi psicólogo me ha dicho y es que él está haciendo kintsugi conmigo. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Dice, sí, kintsugi, búscalo. Cuando lo busqué y leí todo lo que os he contado, no pude evitar el que mi mente fuera a Jeremías 18, del 1 al 6. Y ahora os explicaré por qué. La pregunta es, con todo esto, ¿dónde buscamos nosotros como seres humanos, como creyentes, ayuda cuando vivimos roturas o rupturas en nuestra vida? ¿Dónde las buscamos? Si me queréis acompañar a Jeremías 18, del 1 al 6, en esta mañana es donde yo quiero hacer la meditación. Antes de leerlo, quiero contaros un poco el contexto donde está encajado el pasaje donde vamos a leer. Si nos vamos un poquito antes, al capítulo 17, vemos que hay una conversación entre el profeta Jeremías y el Señor. El Señor le está diciendo, estoy harto de Judá. Israel ha sido desolada y queda solo la casa de Judá. Y dice el Señor, estoy harto de Judá, es decir, de Israel igualmente, del pueblo judío, porque no hacen nada más que edificar templos a Baal y a Asera, y no confían en mí. Estoy harto de eso. Quiero destruirlo. No dice quiero destruirlo, pero van a ser
como la zarza que está en el desierto, ¿no? Aquí en este pasaje, en el 17, donde dice este versículo tan conocido, es maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Será como una zarza en el desierto, etcétera, etcétera, y donde Dios también hace la comparativa de bendito sea el hombre que confía en Dios, porque será como un árbol plantado a orillas de un río, etcétera. Conocéis el pasaje, ¿verdad? Jeremías queda tan impresionado del devastador mensaje de Dios, que Jeremías reacciona y le dice, mira, yo a día de hoy sigo siendo tu pastor. Yo sigo cuidando del pueblo, pero a mí no me aterrorices. Lo que me estás diciendo me está causando miedo. No cuentes conmigo para esto. Si tú quieres destruir al pueblo, destrúyelos tú. Díselo a ellos. Si tú quieres aterrorizarlos como me estás aterrorizando a mí, habla con ellos, pero a mí me dejas tranquilo. Parece que Jeremías no está entendiendo el mensaje de Dios, a priori, y luego lo veremos el por qué. Y vemos que en el capítulo 18, Dios intenta ilustrar lo que quería decirle. Dios intenta mostrarle de una manera visual lo que quiere decirle. Y si me acompañáis a la lectura, dice así. 18 de Jeremías, del 1 al 6. Voy a leer en la versión Nueva Internacional, ¿vale? Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Le dijo Dios a Jeremías, baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, justo en el momento en el que el alfarero ha tornado y ha hecho una buena pieza, en ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con vosotros lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor, vosotros, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Que el Señor bendiga su palabra. Una de las cosas que yo no pude evitar es hacer esta comparativa, ¿no? La comparativa de el kintsugi y esta ilustración de el barro, la imagen del barro en las manos del alfarero. Y os preguntaréis por qué. Eso es lo que me gustaría que esta mañana desarrolláramos juntos. ¿Por qué? Yo lo que creo es que muchas veces estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa que se quedan cortas, a albergar ideas que se quedan cortas. Y no quiero seguir más porque quiero que lo desarrollemos juntos, pero sí que a veces que no consideramos o buscamos como último recurso lo que Dios tiene para nosotros. La base de todo lo que quiero decir es que todos hemos vivido cosas que nos han roto, todos. Situaciones duras, abusos de cualquier tipo, enfermedades, todas cosas que no han podido romper. No sé si has tenido relación difícil con tu padre o con tu madre, pero son cosas que crean roturas en nosotros. También todos hemos tenido relaciones difíciles, amorosas, con amigos, tóxicas, que nos han sumergido en las más oscuras cárceles de nosotros mismos, y pérdidas de familiares, amistades, de cónyuges, y especialmente en este entorno hay gente que ha perdido muchas cosas en medio de una pandemia. Pero cuando vemos esta situación, a la luz de lo que hemos leído, de que Dios le está diciendo a Jeremías, parece que Jeremías lo que está entendiendo, parece que Jeremías nos está diciendo a nosotros, Dios, por nuestro malvado corazón, por cómo nos estamos comportando, por nuestra infidelidad, Dios quiere destruirnos. Pero yo veo a Dios hablando con Jeremías y Jeremías diciéndole, oye, Señor, a mí no me asustes como me estás asustando, díselo al pueblo, a mí me dejas tranquilo, yo te soy fiel, el pueblo no lo es, a mí no me cuentas esta historia. Yo veo que Dios lo mira y sacude la cabeza como diciendo, ¿qué no estás entendiendo? Vale, vete a la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios, en lo más profundo, Dios desea cogernos con sus manos cuando estamos rotos o deteriorados y hacernos nuevos. Ese es el mensaje que Dios le estaba diciendo a Jeremías. Dios le está diciendo, estoy harto de ver cómo me sois infieles, pero yo quiero de vosotros que sois una pieza, que estáis rajada, estáis quebrantada, que estáis rota. Quiero cogeros y haceros nuevos, porque ese es el deseo que está en el corazón de Dios. Pero si miramos
en el capítulo 17, en ocasiones nos comportamos como el pueblo de Israel. En ocasiones somos capaces de confiar en cualquier otra cosa que no sea en Dios, como he dicho antes. Acompañadme a Colosenses 2:8. Ahí vamos a ver un ejemplo de lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosenses, cuando muchas veces estamos dispuestos a albergar una filosofía, a albergar una idea, a albergar algo que nos ayude con nuestro dolor en vez de buscar a Dios. Colosenses 2:8 dice: cuidaos de que nadie os cautive con la vana y engañosa filosofía de que siguen las tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Es decir, necesitamos entender que no hay nadie mejor que Dios para tratar nuestra ruptura. Y muchas veces olvidamos que nuestras rupturas son experiencias que parece que Dios nos está pidiendo a nosotros mismos, pero Cristo las ha vivido por nosotros. Tenemos un ejemplo de identificación en Cristo, no solo que nosotros nos identificamos con Cristo, sino que Cristo se identifica con nosotros viviendo la experiencia humana. Y vemos que Jesús, cuando leemos los evangelios, tiene también momentos duros. ¿Recordáis cuando en el huerto de Getsemaní, donde Jesús está orando y pidiendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa? ¿Qué hacen los discípulos? Están durmiendo. Cuando Jesús necesitaba a alguien que le defendiera en medio del Sanedrín, ¿qué estaba haciendo Pedro en el patio del templo? Le estaba diciendo a todo el mundo: yo no te conozco, yo no sé quién eres. Es más, yo nunca he oído hablar de ti. Vemos que Jesús también experimenta relaciones difíciles. ¿Alguien recuerda a Judas? Cómo Jesús tenía que bregar con una persona que simplemente estaba siempre pensando en la bolsa común. Cuando esa mujer va y rompe ese perfume de alabastro, ese tarro de alabastro, y lo pone a los pies de Jesús, Judas solo estaba pensando en: oye, si hubiéramos vendido eso que vale el sueldo de una persona, de un año de una persona, ¿cuánto no hubiéramos podido ayudar a los pobres? Y no estaba entendiendo quién era Jesús. Y cómo Judas al final también le traiciona. Jesús experimenta también relaciones difíciles, igual que las hemos experimentado nosotros. También Jesús vivió momentos duros, incluido el de la cruz, y tuvo también grandes pérdidas. Recordáis que hasta los 12 años sabemos que Jesús, su padre, andaba por allí. Pero cuando volvemos a saber de Jesús a los 30 años, ¿dónde estaba José? ¿Sufrió Jesús la pérdida de su padre? Posiblemente sí. Y también sabemos que lloró frente a la tumba de un gran amigo suyo, como fue Lázaro. Es decir, tuvo grandes pérdidas porque Jesús también vivió la experiencia humana. La idea que quiero comunicaros es que el alfarero, el Dios sublime, el gran yo soy, el alfarero se hace barro para entender cómo se vive en el torno. El gran alfarero se hace barro para entender cómo es vivir en el torno. Dios no nos está pidiendo nada que Él mismo no haya experimentado. Déjame contaros una historia que escuché en una conferencia. En una conferencia se estaban tratando el tema de las rupturas y salió una chica a contar su experiencia, que desde que tenía 5 años, 6 años, había vivido abuso sexual por parte de su abuelo y de un tío. Esta niña empieza a contar su historia, una rotura tremenda. Y esta niña, de una familia creyente, esta niña con 8 años tenía un concepto de sí misma de que ella pensaba, imaginad esto en la mente de una niña de 8 años, es muy fuerte, Una niña de 8 años que pensaba: yo he nacido, yo para lo que debo existir es para que se abuse de mí. No sirvo para otra cosa. Desde los 5 años abusando sexualmente de ella. Y en un momento de desesperación en su juventud, ella clama a Dios y le dice: Señor, ¿por qué tú me has dejado sola? Señor, ¿por qué tú has permitido que me hagan esto? ¿Sabéis lo que le contestó el Señor? Cuando te estaban tocando, también lo hacían a mí. Cuando estaban abusando de ti,
también lo hacían, me lo hacían a mí. El Señor experimenta las mismas cosas que experimentamos tú y yo para que en Él tengamos una esperanza y una identificación. ¿Sabéis? Cuando algo se rompe en nosotros, es muy difícil saber cómo arreglarlo. Algo que no es fácil en la vida es saber cuando yo estoy roto, ¿dónde acudo? ¿Dónde está mi pegamento? Ojo, quiero hacer un inciso. No quiero decir que filosofías como el Kintsugi sean algo que no sirve para nada. No, nos pueden ayudar a hacer procesos y transiciones que nos pueden ayudar a avanzar. Y hay muchas terapias, mucha psicología, mucha autoayuda, que son herramientas muy buenas porque Dios le ha dado la sabiduría a gente para ayudarnos. Quiero decir una cosa, y a lo mejor lo que voy a decir es un poco chocante, pero hay gente creyente en este panorama que atacan todas estas cosas como esto es algo muy malo, no hagas esto. Hay un grupo de gente por ahí que va diciendo, mira, no vayas al psicólogo, ir al psicólogo no es bíblico. Y dices tú, ya, ni al dentista tampoco. Pero cuando tengo una caries, yo puedo orar, pero la caries va a seguir ahí. Es decir, estas cosas nos ayudan. No vamos a desechar cosas que nos ayudan a hacer procesos. Lo que yo quiero indicaros es que como creyentes no podemos depositar nuestra confianza en estas cosas como algo sublime, como algo salvador. Eso es Cristo, no una filosofía, no una autoayuda, no algo de resiliencia. Eso me ayuda. Pero donde debo depositar mi fe es en el Señor. Sufrimos roturas por causa de que vivimos en el territorio del mal. Esto lo he dicho ya alguna vez aquí. Muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué tengo que vivir esta cosa? ¿Por qué tengo que estar roto? Muy sencillo. A veces los creyentes hemos olvidado de que vivimos en territorio de Satanás. De que poco nos pasa, a nivel espiritual me refiero, que luego puede tener un reflejo en lo físico, pero vivimos en territorio hostil. Y el que nos pasen cosas malas es lo normal, porque vivimos rodeados y sitiados por el enemigo, solo que nosotros tenemos al Señor de nuestra parte. Dice la Biblia, si el Señor es con nosotros, ¿quién? Nadie. ¿Quién contra nosotros? Y a veces esta idea de que vivimos en territorio del mal nos tiene que ayudar a ver que necesitamos al Señor de nuestra parte. Pero cuando miramos la rotura, muchas veces Dios utiliza estas malas situaciones, estas relaciones difíciles para trabajar algo en nosotros. Para ilustrar lo que quiero decir, me gustaría que me acompañara ya Juan 12, 24. El Señor muchas veces utiliza nuestra vivencia, nuestra rotura, que no necesariamente es algo que el Señor ha mandado, sino que forma parte de vivir en territorio hostil. Hay que diferenciar entre esto y cuando el Señor nos pone en la prueba. Cuando dice Pedro, gozaos cuando os encontréis en el fuego de la prueba. Esto es lo que el Señor manda. Pero también muchas de las cosas que nos pasan de la ruptura son producto de nuestras decisiones, de vivir donde vivimos, de vivir rodeados de lo que vivimos rodeados. Pero el Señor a veces utiliza estas cosas para tratar cosas en nosotros. Dice en Juan 12, 24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. La idea de que a veces el Señor nos va a pedir morir a ciertas cosas. Y volvemos a la identificación con Jesús. Jesús no solamente está enseñando esto, sino que lo vive. Jesús está ilustrando lo que le va a pasar, el fruto que le va a costar la salvación. Él va a tener que morir literalmente y ser enterrado literalmente para que haya el fruto de la salvación.
ahora y en el futuro, para siempre, cuando el Señor establezca su reino en este mundo. A veces Dios nos pide morir a ciertas cosas en nosotros para poder hacer de nosotros criaturas nuevas. El hecho de que Dios esté tratando contigo, el hecho de que Dios esté trabajando con tu rotura, es porque Dios quiere que tú seas ese barro en sus manos para hacerte nuevo. Y cuando tratamos esta rotura en compañía de Dios, Dios nos transforma en un ser nuevo. ¿Sabéis? Algo que me gustaría que os quedarais con hoy es con tres cosas. Es que, uno, a diferencia de lo que te pueden prometer otras ideas, es que Dios no te va a reparar, sino que Dios te va a hacer nuevo. Tal y como eres, va a coger ese barro que tú eres y te va a hacer nuevo. La segunda idea que quiero que te quede es que lo que Dios te promete, lo que Dios va a hacer contigo va mucho más allá de cualquier filosofía. Cuando Dios trata contigo, cuando nosotros sufrimos ese abuso, sufrimos esta rotura y quedamos tan vulnerables, Dios promete dos cosas. Dios te promete que te va a defender y que te va a hacer justicia. Eso no hay nadie que lo pueda igualar. No solamente te va a hacer nuevo, una nueva criatura, sino que va a defender tu causa y va a hacer justicia. Acompáñame al Salmo 103, por favor. Es increíble que Dios te promete, pone delante de ti algo que nadie puede hacer por ti. Salmo 103, del 3 al 6, dice: Él es quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Está hablando de hacerte nuevo. El que rescata tu vida del sepulcro, Reina Valera dice, el que rescata del hoyo tu vida. No hay filosofía, no hay Dios, no hay religión que te prometa lo que te promete Dios. Cuando estás en el hoyo, cuando estás cubierto de podredumbre, cuando el barro te llega al cuello, Jesús te saca del hoyo. Pero no con una cuerda echada al hoyo, sino Jesús se mete en el hoyo contigo, se empozoña contigo y te rescata. ¿Quién te puede prometer tal salvación? Nadie. Te cubre de amor y de compasión. Él colma de bienes tu boca y te rejuvenece como la águila. Y aquí es donde viene el gran poder del Señor. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Y podremos pensar, ¿sí? ¿Tú crees? ¿Cuánta gente en este mundo peca, delinque, roba, mata, abusa y se van de rosita sin la justicia? Yo te voy a decir, sí, es verdad, tienes razón. Pero el día que todos estemos en la presencia de Dios, ahí no va a haber excusa ni escapatoria. Y allí se hará justicia. Allí el Señor va a defender tu causa. Porque en la justicia de Dios y en su presencia no hay escapatoria. La única defensa es que cuando Dios te mire, vea a su Hijo y no te vea a ti. Pero el abuso, la rotura que en este mundo inquiere en nosotros, va a ser defendido y va a ser juzgado por Dios. A lo mejor no en esta vida, seguro en la siguiente. ¿Quién puede prometerte eso? Nadie. Cuando pasamos nuestra vida rota por las manos de Dios, en lugar de en cualquier otra cosa, pasamos de ser algo roto a algo nuevo. Quédate con esta idea, porque es donde quiero incidir. Y este proceso, y es la tercera cosa que quiero que te quede hoy, he dicho que Dios quiere hacerte algo nuevo, que Dios quiere defenderte y hacer justicia con tu causa. Y la tercera cosa que quiero decirte es que esta enseñanza tiene que ver con que esto ha empezado, puede que el que Dios quiera hacerte nuevo, puede ser que empezó ayer, va a empezar hoy o empezará mañana. Pero cuando Dios lo va a culminar, es cuando su reino se establezca aquí y el Señor venga por su iglesia
y ya no existan las roturas. Acompañadme a Apocalipsis 21, del 1 al 5. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí entonces una voz potente que provenía del trono y decía, «He aquí, entre todos los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos se sentarán su pueblo. Dios mismo estará en ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir». Y el que estaba sentado en el trono dijo, «Yo hago todas las cosas nuevas». Qué tremenda promesa de Dios. Yo voy a hacer todas las cosas nuevas. El proceso de hacer algo nuevo ha empezado en tu vida en algún momento. No sé si fue ayer, si es hoy o será mañana, pero Dios lo va a culminar con su promesa de que ya no habrá más dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Dejadme contaros una historia personal. Una de las cosas que yo he vivido es que yo no estoy contando esto sin haberlo experimentado, yo no estoy contando esto sin que yo lo haya vivido. Cuando yo con 22 años siento que Dios me está llamando a servirle por una promesa que yo le hice con 12 años, cuestión peligrosa, de que tú le prometas a Dios el decirle quiero darte mi vida, Dios dice, ya no es tuya, ahora es mía, tú me la has dado voluntariamente, entonces yo voy a hacer contigo lo que tenga que hacer, ¿no? Y fue muy curioso porque una de las cosas que Dios me pide es, deja Granada y vete a Barcelona. Y yo pensaba, ¿qué se me ha perdido a mí en Barcelona? Yo no conozco a nadie. Y el primer flash que yo recibo de esa idea es subido en el tren, en el Talgo, en ese tren que dura una eternidad casi, porque tarda de Granada a Barcelona casi lo mismo que se tardó en escribir la Biblia casi, o por lo menos yo me sentía así. Y yo pensaba, cuando el tren empezó a arrancar, yo pensé, ¿a dónde voy? ¿Qué hago yo yendo a Barcelona? ¿Qué se me ha perdido, no? ¿Sabéis? Lo que Dios hizo conmigo fue romperme para luego hacerme de nuevo. Lo que vosotros veis hoy aquí, que está en proceso, os estoy contando el principio. Lo que yo soy hoy es producto de lo que Dios hizo en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios me saca de mi entorno, me lleva a un sitio donde irremediablemente yo solo podía depender de Él. Solo podía depender de Él. En un sitio donde tenía que pagar todos los meses, yo no sabía de dónde salía el dinero, pero todos los meses yo pagaba el seminario. Tenía que depender de Dios 100%. Y con el tiempo, yo lo que me di cuenta es que en el propósito de Dios, lo que menos Dios esperaba de mí es que yo estudiara teología, sino en ese entorno lo que Dios hizo fue tratar conmigo, ponerme en el torno y empezar a moldearme. Esa es la idea que yo quiero transmitiros. Hay muchas cosas, solo vosotros sabéis cuáles son vuestras roturas, cuáles son las cosas que Dios está pidiendo que muráis. Solo vosotros lo sabéis. Lo que yo quiero animaros en esta mañana es que podáis entender que el mejor lugar donde puedo tratar mis roturas es en el torno del gran alfarero. Déjame decirte 3 cositas para que podamos resumir lo que he querido deciros y que os podáis llevar a casa como algo aplicable, ¿no? Para poder experimentar la obra de Dios en tu vida rota, en mi vida rota, el primer paso tiene que ser la obediencia. Imaginaros a Jeremías. Dios le dice, tiene una conversación con él y como ya he dicho, vemos que Jeremías no entiende. Y Dios le dice que si nos ponemos en los zapatos de Jeremías es algo que es como una nota discordante, ¿no? Mira, vete al pueblo y busca al alfarero, y te va al taller del alfarero y allí yo te voy a hablar. Y es como Jeremías, pues vale, pues si tú me dices que yo me vaya al taller del alfarero, me voy, pero no entiendo nada. No fue hasta que Jeremías obedece
y ve la imagen del alfarero, que Dios le habla y él entiende. Esa misma idea es la que yo quiero que tú te lleves. Que a veces el primer paso, aunque muchas veces lo que Dios te pide puede sonar como, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Dios muchas veces nos pide lo mismo que le pidió a Pedro en la barca. Vuelve a echar tus redes al otro lado. Pero Señor, si ya he estado todo el día pescando, me da igual tu lógica. Me da igual todos los argumentos de peso y lógica que tú me des. Simplemente obedece y echa la red al otro lado. ¿Qué sucedió? ¿Qué puede suceder en tu vida cuando Dios te pide haz algo que tu lógica te dice se te está yendo la olla? Cuando Dios trata con nosotros, el primer paso para nuestra transformación, para ser criaturas nuevas, es la obediencia. Quiero animarte a que ores, a que leas y a que pases tiempo con Dios y que inviertas tiempo en fortalecer tu relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque nunca sabes cuándo Dios te va a pedir que hay algo en ti que tiene que morir. Y eso va a doler. Nunca vas a saber cuando Dios te dice tienes que morir a esto. Porque si no hay muerte, no hay fruto. Si la semilla no entra en la tierra y muere, no puede haber fruto. Si no hay algo en lo que tú tienes que renunciar, tienes que abandonar, tienes que dejar morir, no va a haber fruto de Dios en ti. Y lo tercero que quiero que os quedéis es con estas 3 ideas que os he dicho antes. Que Dios te renueva y te hace una vasija nueva. Que Dios quiere defender tu causa, quiere defenderte y quiere hacer justicia. No solamente que tú muestres tus cicatrices diciendo, mira por lo que he pasado, pero he sobrevivido, sino también el poder decir, pero yo sé que mi Dios va a hacer victoria. Yo sé que Dios me va a llevar a la victoria y que Dios va a hacer justicia con la injusticia que se ha hecho conmigo. Y poner la esperanza puesta en el cielo, el saber que el día del Señor se acerca. Esta mañana le estaba contando a Susana y a David que me ha pasado una cosa muy curiosa en el coche. He llegado, he aparcado y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, muchas gracias por el mensaje que tú me has puesto para la iglesia, que también es para mí, pero yo necesito, Señor, de que tú me hables a mi vida esta mañana, algo especial para mí. ¿Qué tienes tú para mí esta mañana? Pues veréis, he abierto la aplicación del teléfono y me ha salido un pasaje de Apocalipsis y la primera frase era, vengo pronto, que nadie te arrebate las coronas que yo te he dado. Yo todavía estoy pensando, Señor, ¿qué quieres decirme con esto? No tengo ni idea. Lo que sí te puedo decir es que la promesa de Dios es que el Señor viene pronto y de que el Señor está a las puertas y de que el Señor va a concluir su obra contigo y que cuando Él establezca su reino ya no habrá dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, ni enfermedad, porque estaremos al amparo de la gloria de Dios. Y no habrá otra cosa que hacer en el mundo que estar disfrutando de la presencia de Dios. Pues mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a entender que a veces los procesos dolorosos son procesos que el Señor permite en nuestra vida para ser vasijas nuevas, para que demos fruto y para que su gloria sea manifiesta a los hombres que necesitan el mensaje de esperanza que es escuchar Cristo viene pronto. Que el Señor os bendiga.